En todo caso, ya está con nosotros, como lo anunciamos, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Keiko. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta. Usted ha sacado un comunicado hoy en la tarde señalando claramente que no van ni por la censura ni por la vacancia. ¿Por qué apuestan por el desgobierno? Mire, para nosotros lamentamos y por supuesto que exhortamos a todas las instituciones correspondientes a hacer las investigaciones correspondientes que existe alrededor del presidente Gerí. Pero la postura que está asumiendo Fuerza Popular es más allá de la persona. Lo que hemos señalado es que nosotros, estando a 57 días de un proceso electoral, creemos que genera muchísima incertidumbre y caos para nuestro país. Pero el pronunciamiento va más allá de la postura partidaria. Hemos también rechazado los ataques de parte del señor Rafael López Aliaga. Ahora, ustedes han señalado que hay intereses caviares. ¿Cree que López Aliaga califica de caviar? Yo creo que él está siendo títere de los caviares, porque quienes han promovido esto han sido ellos y luego el exalcalde de Lima se ha sumado a esta postura y está en todo su derecho de hacerlo. Pero lo que a mí me llama la atención es el ataque que hace contra el partido, pero sobre todo contra las mujeres. El tildar a personas que han tenido reunión o han participado de una fiesta, tildarlas de prostituta, es algo que nosotros los peruanos debemos de rechazar. Y en todo caso, estamos en todo el derecho de discrepar. Somos partidos políticos diferentes. Que le haga la invocación al alcalde en funciones, Renzo Reyardo, que tampoco está de acuerdo con la censura o la vacancia del presidente. Claro, pero volviendo al gobierno de Gerí, sí. ¿No cree que este es un gobierno rengo, un pato cojo, que no tiene capacidad ya de gobernar, como se ha demostrado respecto al plan de seguridad ciudadana que se anunció para este jueves y al final no pasó nada, porque nadie le hace caso ya al presidente Gerí? Es un presidente absolutamente desprestigiado. Eso no puede conducir más bien a un proceso electoral viciado, lleno de inestabilidad, de incertidumbre, de zozobra. Yo creo que tiene grandes debilidades el presidente Gerí. Además de los cuestionamientos, por supuesto que en materia de seguridad ciudadana no ha hecho nada. No ha hecho nada. Así es, coincidimos plenamente. Pero generar una censura o una vacancia en estos momentos, el riesgo puede ser muchísimo peor. ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién sabe quién puede salir elegido? Puede salir elegido alguien de izquierda radical. ¿Pero por dónde? Si la derecha tiene mayoría en el Congreso. No, pues perdón. O sea, yo creo que los números ya para 2 elecciones de la mesa directiva pasadas ya no daban. Entonces, es ahí donde nosotros decimos serenidad y madurez política. Faltan pocas semanas para el proceso electoral y lo más importante es que este proceso se lleve de manera transparente y por supuesto que el señor Gerí tendrá que responder a la justicia. Y si es que la justicia lo encuentra culpable, pues que le caiga todo el peso de la ley. Pero yo creo que en estos momentos el Perú y la comunidad internacional está esperando que se lleven a cabo las elecciones. Y luego corresponderá, en todo caso, que el señor Gerí enfrente a la justicia. Lo que usted está planteando, Keiko, es que le preocupa que alguien de izquierda pueda ser el presidente de la República a consecuencia de las decisiones y que pueda viciar los resultados o orientarlos de alguna manera para que gane alguien de izquierda. Desde que yo reconocí los resultados en el año 2021, más allá de todas las denuncias que se hizo con referencia al proceso electoral, nosotros desde un comienzo dijimos tenemos que evitar que la presidencia del Congreso caiga en manos de la izquierda. Y es ahí donde desde el primer año, a través de Lucho Galarreta, el secretario general de nuestro partido, se establecieron los puentes correspondientes con los diferentes partidos para que a través de este bloque democrático impidiéramos que la izquierda tome la mesa directiva. Dijimos, incluso si es que Fuerza Popular tiene que retirarse de esta fórmula de la mesa, pues lo haremos y votaremos. Claro, eso ocurrió en el año 2021. Así es. Entonces, ¿ahora en 2026? En el 2026 sigue siendo un riesgo. Entonces, es por eso que nosotros decimos lo prudente
y lo responsable en estos momentos, salvo que salga un hecho de flagrancia. Eso quería preguntarle, ¿qué tendría que ocurrir para que cambien su posición? Hoy definitiva, pase lo que pase, vamos con Gerí hasta el final, según Fuerza Popular. Salvo que veamos al presidente Gerí recibiendo dinero, en ese caso, por supuesto que cambiaríamos de inmediato la postura de nuestro partido. Sin embargo, creo que con los hechos que hasta ahora han aparecido, lo que corresponde es que las instituciones encargadas, el Ministerio Público, la Contraloría, el Congreso mismo, se encargue de hacer las investigaciones y esperemos a que el proceso electoral concluya. ¿Y no teme que el desprestigio paulatino de Gerí, hemos visto cómo ha venido cayendo de manera sostenida, 20 puntos en 3 meses en la aprobación presidencial, derive en una situación que favorezca precisamente la aparición de candidatos antisistema, radicales, anti-establishment, que incluso vayan en contra de los intereses suyos como candidato de Fuerza Popular? Mire, Juan Carlos, la postura de nuestro partido va más allá de la aprobación presidencial. Y para nosotros sería mucho más fácil decir, bueno, estamos a favor de la censura, que se vaya el presidente Gerí, pero acá no se trata de tomar ni posiciones fáciles, ni de qué es lo que me convenga a mí o qué es lo que le convenga a nuestro partido. Nosotros estamos pensando qué es lo que le conviene al Perú y qué es lo que le conviene a los peruanos. Y si eso significa asumir un costo político, pues lo estamos haciendo. Nosotros creemos que lo responsable es que el señor Gerí continúe hasta el 28 de julio y que por supuesto se lleven a cabo las elecciones. Y en el camino sería importante que haga algo con referencia al tema de seguridad. Y ahí quería preguntarle si es que le preocupa que como consecuencia de esto, y además el señor López Aliaga ha sacado unos comunicados tremendamente fuertes acusando a Fuerza Popular y a usted de cómplice de Gerí, que esto pueda ser utilizado para sacarle más ventaja de la que tiene ahora el señor López Aliaga sobre usted. Yo lo que veo es a un candidato bastante nervioso, que ataca de manera virulentemente a todas las personas que discrepan de él, ¿no? Y eso lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que en nuestro país los ciudadanos están cansados ya de tantos ataques e insultos. Yo lo que he evitado a lo largo de todas estas semanas es en contestar cada uno de estos insultos. Sin embargo, el día de hoy, el partido decidió hacer este comunicado también en defensa de las mujeres. Quisiera que veamos el comunicado, que es bastante fuerte, ¿no? Porque le dicen que Fuerza Popular avala la corruptela y que ustedes son cómplices, que han abusado de su posición, que Gerí está totalmente fuera de sitio y que ustedes son los cómplices del gobierno de Gerí. El gobierno de Gerí todavía tiene un 37% de aprobación, pero si es que sigue cayendo en las semanas siguientes, esto le va a pasar factura a usted. Mire, vuelvo a repetir, nosotros no somos cómplices, yo no conozco al señor Gerí. Creo que ha convocado un gabinete con personas bastante capaces, pero lo que nosotros rechazamos es esa inestabilidad. Lo que los peruanos requieren en estos momentos es que el proceso electoral se lleve a cabo. Los inversionistas y los pequeños emprendedores necesitan predictibilidad. Ir a un proceso de elegir a un nuevo presidente de la República, sabiendo donde hay una gran mayoría de congresistas de izquierda, para mí es un riesgo. Y eso es algo que nosotros estamos ponderando en una balanza. Probablemente, si es que el Congreso decide ir por la censura, no se necesitarían los votos de Fuerza Popular para lograr censurar a Gerí. Yo creo que ya tienen los votos, o sea, por los anuncios que han habido de las diferentes bancadas, ¿no? Lo más probable es que el día martes el presidente Gerí caiga. Y eso sería muy lamentable. Ahora, si pero eso que se ocurre, atengan las consecuencias y que asuma su responsabilidad el señor López Aliaga. Ahora, si eso ocurre, ¿ustedes por quién votarían en el Congreso para el nuevo presidente? Prefiero no caer en la política de la especulación. Vamos a esperar a que se desenvuelva la sesión. Pero podría ser alguien de Fuerza Popular, porque en teoría le tocaría a Fernando Rospiglio si es alguna posibilidad. Le agradezco su pregunta, Augusto. Lo que yo sí puedo descartar es que alguien de Fuerza Popular dirija el Congreso y se convierta en presidente de la República. Eso de ninguna manera, eso lo hemos conversado dentro del partido y con la bancada. Esta apuesta de Fuerza Popular por la estabilidad, ¿no será reacción al trauma que creen haber inculcado en la población por su actitud frente al gobierno de PPK? Miren, con referencia al rol
digamos, que tuvimos de confrontación entre ambos, ¿no? Tanto el Poder Ejecutivo como los miembros de Fuerza Popular en el gobierno de PPK, hemos aprendido sin duda la lección, por supuesto, hemos madurado. Pero creo que es importante también señalar y aclarar algunas leyendas urbanas. De las 21 mociones de vacancias que se han presentado en los últimos años en nuestro país, solo 2 fueron promovidas por nuestro grupo político. Es más, cuando se presentó la primera vacancia del señor Vizcarra, post-COVID, yo había salido del penal, ya habían informes y declaraciones de ministros de Estado del gobierno del señor Vizcarra que señalaban que él había dado la orden y había anunciado en su gabinete que yo iba a ir a prisión. Sabiendo eso, yo misma me opuse a la vacancia del señor Vizcarra, ¿okay? Entonces, creo que hay que tomar con mucha reflexión cada uno de estos cambios presidenciales que lo que generan es traumas e inestabilidad en el país. Y la inestabilidad política ha sido tan grave que nosotros mismos, por ejemplo, cambiamos nuestra postura de optar, en vez del sistema unicameral, al cual hemos defendido durante años, finalmente hace 4 años, internamente, Fuerza Popular decidió apostar por la bicameralidad. Ese fue un esfuerzo enorme, no solamente de nuestro partido, sino de los diferentes grupos políticos que después de 3 años de arduo debate, finalmente se logró cambiar y hoy el Perú va a enfrentar un sistema diferente que le dará mayor estabilidad política a todos los peruanos. Quisiéramos meterle en los temas de la campaña y tener este cuadro del evolutivo de cómo va la competencia, que está justamente acá, y lo que tenemos es que usted, a diferencia de las otras campañas, está en un segundo puesto. En las otras iba adelante, ¿no es cierto? Esa era la posición, y hoy en día, en este momento, estamos en 11.9% López Aliaga, usted va en 9.2% y comienza a haber un pelotón que se comienza a acercar, porque va rondando su segundo puesto. Quiero preguntarle cuál es su relación, de dónde está usted en esta campaña, qué siente ahora de estar segunda y no primera como se solía ir antes. Y al final no llegaba. Yo creo que le gusta más estar segunda que primera. A ver. Tengo el pálpito. En el año 2011, cuando fue mi primera campaña presidencial, 2 semanas o 3 semanas antes de la primera vuelta, habían 5 candidatos que estábamos en un empate, ¿no? Y como era jovencita, para mí el debate presidencial de ese entonces fue clave y es lo que me permitió pasar a la segunda vuelta. En el año 2016, sí, es verdad que yo estaba en primer lugar, con una amplia margen, pero en el año 2021 yo empecé la campaña presidencial con 3% de intención de voto. Yo acababa de salir del penal y 10 días antes de la elección de primera vuelta, yo estaba en 5º lugar. Y el señor Pedro Castillo no figuraba en las encuestas. O sea, para nosotros y para mí en lo personal, las encuestas son una foto del momento. Lo que sí estamos haciendo, como siempre, es poniendo al ciudadano en el centro de esta campaña, escuchando mucho y recorriendo casa por casa, para que las necesidades, que son muy grandes, se evidencien y la gente está realmente indignada, que han pasado 25 años, y voy a hacer la salvedad del gobierno del presidente García, donde sí se hizo obras y se trabajó, pero han sido prácticamente 25 años de dejadez, de indiferencia, de gobiernos y de un Estado ciego e incapaz de resolver las necesidades de la gente. Ahora, ¿le preocupa que usted no quiere tener esa confrontación, pero López Aliaga sí siente que tiene que dispararle de una vez? ¿Va a entrar a una discusión con él como si estuviera adelantando una segunda vuelta? De repente creen que uno de los dos va a pasar y quiere derribarla. ¿Qué piensa de López Aliaga? Que le ha dicho, no sé si tenemos esta derecha mercantilista que tiene. No, me ha dicho de todo, me ha dicho vaga, me ha insultado con... Tenemos un ejemplo de lo que suele decirle. ¿Lo podemos poner? Sí. Va a salir ahorita. Ahí está, justamente. Si ella quiere avalar a un señor Gerí que en nuestra opinión no ha hecho nada por seguridad ciudadana, sino usted muestre para una obra concreta. No entiendo su posición, pues ella quiere mantener eso desgasta y la persona que sufre
no es justo que se pase más días sufriendo que se mueran 13, 14, 15 peruanos por día. Si ella quiere ser cómplice de eso, es su problema. ¿Tiene alguna respuesta a eso? Cuando él dice que Fuerza Popular es mercantilista, yo creo que él se tiene que ver en el espejo. El mercantilista es él. Él es un empresario que lo único que ha hecho es ganar millones de dólares durante los últimos años. Y cuando él dice que nosotros somos cómplices de Gerí, nosotros somos aliados de la estabilidad. Defendemos los procesos constitucionales de nuestro país. Lo que él es cómplice y títere de los caviares. Muy bien. En general, ¿usted considera que entre López Aliaga y usted, en términos de políticas civiles, derechos civiles, ahí sí comparten todo, ¿no? Son ambos conservadores. Podemos coincidir en algunas cosas, pero yo creo que la gran diferencia es que nosotros tenemos un partido organizado, fuerte, con personas con mucha experiencia y sabemos tender los puentes y hemos aprendido a lograr grandes consensos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Eso es algo que ellos no saben hacer. Lo que ellos han hecho, por ejemplo, el primer año en que se estaba armando la mesa directiva, al final Renovación no participó, propuso su propio candidato y eso lo que ocurrió es que Mari Carmen Alba no pudo ganar en la primera vuelta de votación en el Congreso. Se tuvo que ir a una segunda vuelta. Entonces, yo creo que ellos lamentablemente no han sabido priorizar el diálogo y tienen actitudes personalistas. Y claro, Rafael, a quien yo le agradezco que en el año 2021 me haya apoyado, pero él se pelea hasta con su sombra. Lo único que sabe es insultar y no sabe conversar. De eso, a ver, lo que le quiero preguntar lo siguiente, que de repente es otro obstáculo para su campaña, que es pelear contra usted misma, en el sentido que de los encuestados, lo que hay es que usted saca el primer puesto en la encuesta de Datum del antivoto. Es decir, hay 50% de personas que dicen que nunca votarían por usted. Y está justamente, aquí sale Keiko Fujimori, 50%, en segundo lugar sale César Acuña, y ya vuelvo y a Vladimir Cerrón, y ahí están ellos. Y luego hay otra encuesta de Ipsos donde usted sale con 64% de gente que dice nunca votaría y 12% probablemente nunca votaría, con lo cual su techo puede estar en 76%. ¿Cómo hace para poder pelear contra esa imagen que usted se ha generado? Bueno, después de toda la campaña que han hecho de demolición y de las tantas mentiras a lo largo de estos años, la verdad que el porcentaje es bastante bajo, ¿no? En realidad ha disminuido el antivoto. Pero con ese techo va complicada. ¿Cómo va a entrar a la segunda vuelta? Así, ¿por qué hay tanta gente que dice no quiero votar por Keiko Fujimori? Hay gente que hasta dice no quiero que se presente Keiko Fujimori después de tanta postulación. En su spot usted dice ya no hay antivoto, ya no hay odio, pero al parecer sigue habiéndolo, ¿no? Mire, de mí se han inventado cosas como que soy dueña de Machu Picchu, soy dueña de todos los proyectos mineros. A donde voy en cada región han habido campañas terribles de muchísimas mentiras y yo he estado tratando, sobre todo el último año, de hacer una campaña para aclarar todas estas mentiras. Por lo pronto puedo decir que a lo largo de estos 25 años, después que mi padre culminó su gobierno, a mí me han investigado. Yo siendo investigada muchísimas veces, y puedo decir claramente, primero, que no he manejado presupuesto público, que no he sido presidenta, no he sido ministra, no he sido alcaldesa. Y el análisis que hicieron 5 peritos de oficio del señor Domingo Pérez señalaron claramente que nunca ha habido desbalance patrimonial en ese análisis de 10 años que hicieron de mi esposo, de mi ex esposo y de mí. Pero lo que yo hago es hacer esta campaña con propuestas y hablándole a los ciudadanos con la verdad. Y yo creo que en este esfuerzo las personas van a ir abriendo los ojos. No le tengo miedo a estas cifras, no, porque creo que cuando los ciudadanos van a tener que elegir entre buscar y optar por un grupo quizás de improvisados o de gente que no tiene experiencia política y el grupo de Fuerza Popular que volverá a traer el orden a nuestro país,
las personas optarán por un partido político serio, responsable, con equipo, con experiencia y que va a traer frutos importantes para los peruanos. Una hipótesis para eso y que tiene que ver con lo que usted ofrece a la ciudadanía. De repente lo que hay es que se considera, algunos pueden considerar, yo también en parte, la verdad, que gran parte del desorden que tenemos hoy en día en el país con 9, 10 presidentes empieza con su oposición al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con una oposición obstruccionista tan fuerte, y que eso es parte de esto donde hemos terminado, que si usted hubiera tenido un comportamiento, usted y la bancada de 73 personas distinto, de repente no tendríamos este despelote en el país y usted hubiera sido la presidenta de la República, la primera presidenta mujer del año 2021. A ver. Puede que la gente diga, y la pregunta es, ¿qué garantía darle a la gente de que ya cambió? Que va a ser diferente, que hay una Keiko diferente. Es verdad que hubo un proceso de confrontación muy fuerte entre el gobierno del señor Kuczynski y el grupo político de Fuerza Popular. Pero quiero también señalar que las peleas son de a dos, no se pelea de a uno. Quien anunció desde un comienzo que se iba a robar congresistas fueron ellos. Quienes contrataron a, digamos, personas que pertenecían al grupo no a Keiko fueron ellos. De nuestro lado hubo el intento y se mandó mensajes al ex premier Zavala. ¿Es verdad que llegaron a conformar un gabinete de consenso y que se hizo trizas por desacuerdos? No. Gabinete de consenso no. Pero sí se mandó mensajes a Fernando Zavala a través el premier en ese momento. A través de José Klimper, que era el secretario general del partido en ese entonces, y a través de Cecilia Chacón. Además, Kuczynski quería poner, lo decía en cualquier círculo en el que se movía, a Pepe Klimper de premier. No, nunca le ofrecieron eso a José Klimper. Hubo estos mensajes y se les dijo, en las leyes importantes, y ahí están los votos del partido, voto de confianza, la ley de presupuesto, reconstrucción con cambios, facultades, todas estas leyes importantes se votaron ampliamente a favor de ellos. Vuelvo a repetir, quizás hay en una autocrítica por supuesto, y que le pueda ofrecer a la ciudadanía decir, ya no voy a tener ese comportamiento. Sí, miren, de parte de nuestro grupo político hubieron personas que tuvieron un lenguaje muy agresivo. Y yo lo que les puedo decir, que todas esas personas que utilizaron un lenguaje destructivo, hoy ya no están en Fuerza Chacón Popular. sigue en Fuerza Popular. Sí, pero Ceci Chacón, vuelvo a repetir... Fue muy agresiva con el ministro Saavedra. Cecilia Chacón fue un puente con el ministro Zavala, trabajó directamente con el ministro Torne cuando ella dirigía la Comisión de Presupuesto. Entonces, de parte de Ceci no ha estado dentro de estas personas. ¿Qué hemos aprendido? Por supuesto, Augusto. Y además... creo que para mí la lección más fuerte, la prueba más dura que me ha tocado vivir a mí han sido los casi 500 días en las que pasé en prisión injustamente. 3 veces me llevaron enmarrocada y ahí aprendí primero el verdadero valor de la libertad. La libertad para poder actuar, la libertad para poder estar con mis hijas. Aprendí el valor de lo que significa un abrazo, pero por sobre todo, además de acercarme a Dios, aprendí la fuerza interna que tengo yo. Porque en esos casi 500 días de soledad y de silencio, pude reencontrarme y darme cuenta que más allá de la injusticia que estaban haciendo conmigo, yo me iba a levantar. Y hoy, por eso me presento, con más fuerza que nunca, con un espíritu absolutamente constructivo. Yo no guardo rencor a nadie, ni a los fiscales, ni a los jueces que nos han hecho daño, no. Mi mirada y toda mi energía y todo lo aprendido, Augusto, Juan Carlos, será para construir y para devolverle la confianza a los peruanos que están esperando finalmente que sus autoridades cumplan con la palabra, porque estamos cansados de tantos mentirosos. Yo no he sido presidenta todavía y lo que espero es una oportunidad. Y para cerrar esta parte, perdón, hay también una parte personal donde la gente puede verle que su relación con su padre y el indulto y su hermano que casi va preso y todo eso, ¿también le pudo haber hecho daño y hay una autocrítica en ese plano personal? Creo que las diferencias entre Kenji y yo, y aquí hay que resaltar, es en el tema de las formas. Ambos estábamos absolutamente de acuerdo y luchamos juntos en lograr la libertad de mi padre. Él optó por un acuerdo político.
En mi caso, siempre señalé que la salida de mi padre debía ser a través de la vía legal y constitucional. El tiempo y la historia nos dio la razón a los dos. Yo por eso le agradezco a Pedro Pablo Kuczynski el indulto que le dio a mi padre, pero fueron 2 tribunales constitucionales quienes ratificaron esta libertad. Y Kenji y yo nos dimos cuenta, después de todas las discrepancias que tuvimos, que lo que debimos hacer siempre fue priorizar la unidad familiar, y eso es algo que por supuesto que valoro, atesoro, y ha sido una lección que hemos aprendido. ¿Es verdad que su padre, Alberto Fujimori, prefería a Kenji como candidato presidencial de Fuerza Popular? En los últimos días y meses de mi padre, ya cuando él estuvo bastante delicado, nosotros optamos, si es que mi padre no hubiese partido, sería él el candidato presidencial, y así lo anunciamos. Y su última decisión política fue inscribirse como miembro de nuestro partido. Él me pidió 4 oportunidades que yo asuma este reto. Cuando él estaba bien, decía, bueno, ok, vamos a hacer campaña en simultáneo. Yo le había dicho, si tú vas a la presidencia, papá, yo voy al Senado. Entonces planificábamos hacer 2 campañas por todo el Perú. Pero cuando él se sentía mal, él me dijo, ok, planifiquemos mi entierro y también quiero que tú asumas esta responsabilidad. Yo no le pude contestar en ese momento. Necesitaba pensarlo mucho más tiempo, conversarlo con mis hijas. Pero por supuesto que cuando anuncié la decisión, lo primero que hice fue mirar al cielo y contestarle a mi padre, estoy cumpliendo con uno de tus pedidos. Cambiando de tema, otro de los asuntos que ha estado en el candelero en esta semana ha sido el tema de la congresista Milagros Aguayo y el tema de los abusos de menores de edad. Usted se ha pronunciado en contra del aborto en casos de violación. Si yo tuviera una hija de 8 años que es violada y embarazada, yo la haría abortar. ¿Usted no? Y esto yo lo he conversado con mis hijas. Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no. Yo optaría y le diría a mis hijas que ellas tengan al bebé. ¿Usted no cree que con eso ha conservadurizado al fujimorismo? Recordemos que el gobierno de su padre se establecieron políticas de control de la natalidad que fueron apoyadas inclusive por ONG feministas de izquierda. Y eso ha cambiado notablemente en la composición moral de Fuerza Popular. Yo estoy a favor de una política de planificación familiar, en donde se le tenga que educar a las mujeres y darle... ¿Estaría a favor de esterilizaciones nuevamente? Darle a las mujeres la posibilidad de elegir cuándo y cuántos hijos tener. Y eso significa darle todos los métodos posibles y que sean ellas las que decidan. Las mal llamadas esterilizaciones forzadas fue parte de una narrativa de izquierda y de una narrativa caviar. Lo que el gobierno de mi padre hizo es empoderar a las mujeres y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y el caso de la congresista Milagros Aguayo, ¿qué le suscita? Mire, ella cometió un error. ¿Cuál fue el error? Porque vulnerar a estas niñas, revelando la imagen de ellas y de los niños. Yo en eso estoy absolutamente en contra. Pero de ahí a satanizarla, tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que tengo muy buenas referencias de ella, hace una labor pastoral con mucha dedicación y eso hay que resaltarlo. O sea, que usted se va en la línea de que no aprobaría un aborto en caso de violación. No, yo en lo personal no. Fuerza Popular es pro vida, pro familia. Tenemos un byte de una invitación especial que le hicieron hace poco, el 10 de febrero. No sé si lo podemos mostrar. En Miami. En Miami, Mar-a-Lago, en un evento republicano. ¿Usted se reunió ahí con el señor Marco Rubio? No, el señor Marco Rubio no estuvo presente. Sí, es verdad, a mí me invitaron. Fui, participé. Habían grandes personalidades del Partido Republicano. ¿Le convidaron a hamburguesas americanas?
No, el menú fue bastante sencillo, pero sirvieron carne, no sirvieron hamburguesa. He tratado a lo largo de estos últimos años, ahora que ya puedo viajar y el caso ha sido archivado, primero en fortalecer las relaciones partidarias de Fuerza Popular. Fuerza Popular forma parte de la UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos. Tengo el honor de ser vicepresidenta de esta institución. Hemos estrechado los lazos con el Partido Popular en España y por supuesto que saludamos y las últimas decisiones del presidente Trump de haber sacado a Maduro de Venezuela. Yo creo que no solamente los venezolanos recuperarán su país poco a poco, sino esto significará un gran cambio para toda la región, para toda Latinoamérica. Ojalá que ocurra. Y esta disputa mundial que es evidente entre China y Estados Unidos, que ha tenido un epicentro en Shanghái, ¿dónde se ubicaría su gobierno? A mí me ha tocado exponer en varias conferencias sobre el tema de geopolítica. Y lo que yo he señalado es que el Perú primero tiene, a través de su constitución, en el capítulo económico, un trato de invitación a todos los inversionistas extranjeros. Le damos el mismo trato a los peruanos y a los inversionistas extranjeros. Como a través de licitaciones abiertas, a través de las leyes de gobierno a gobierno, obras por impuestos y APPs, asociaciones público-privadas. A través de estos mecanismos es que el Perú invita a otros inversionistas a participar. Cuando Chancay se llevó a los Estados Unidos para levantar fondos de inversión, creo que los inversionistas esperaban que los americanos participaran activamente, sin embargo, lo cual no ocurrió, ¿no? Entonces, lo que yo señalo es que a nosotros nos gustaría, ahora que está el presidente Trump y está Marco Rubio de secretario de Estado, que vengan los americanos y los europeos a participar mucho más activamente de todos los procesos de inversiones que se realizan en el Perú. ¿Y le parece que la manera como el embajador de Estados Unidos se maneja con estos mensajes en X y le dice al presidente del Perú, ahora come hamburguesa, ya cambio el menú y todo esto, ¿le parece que hay una cierta exageración de su papel como embajador? No, yo creo que el presidente Trump ha elegido, creo que 80% de embajadores políticos. Este es uno de los políticos. Así es, y él es un embajador político. Y lo que vemos es a un embajador proactivo en tratar de estrechar los lazos finalmente con el Perú. ¿Usted se ha reunido con él? Sí, yo he podido conversar con él el día sábado. Hemos conversado de el tema de la inestabilidad política, del tema de las inversiones, de la mirada que tiene tanto el presidente Trump como Marco Rubio acerca del Perú. Y a mí la verdad que me dio mucha alegría saber que finalmente los Estados Unidos vuelven a mirar a Latinoamérica, porque por varios años y décadas en gobiernos republicanos y demócratas se olvidaron del Perú. Los 30 años han estado totalmente alejados. Entonces, yo lo que le he resaltado es el esfuerzo que se hizo en la política de la lucha contra el narcotráfico. Durante el gobierno de mi padre, en el año 90, se tenía 120.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca. Y con una cooperación activa de los Estados Unidos y una USAID, que en esos momentos sí funcionaba bien, se logró bajar de 120.000 hectáreas a 20.000 hectáreas. Pero a través de cultivos alternativos, de ayudar a los agricultores a encontrar mercados, de hacerles sus rutas para que ellos puedan vender sus productos, se lograron cambiar estas hectáreas por palma aceitera, café, cacao. Lamentablemente, en los últimos años, nuevamente esta política se dejó de lado. Los Estados Unidos abandonaron el Perú, se enfocaron más en Colombia y hoy el Perú tiene nuevamente cerca de 110.000 hectáreas de hojas de coca, ¿no? Si Trump se envalentonara y usted llegase al gobierno y fuera presidente de la República del Perú y le dijese que revierta la concesión china en Chancay, ¿usted qué le diría? Le diría que nosotros en el Perú respetamos los contratos que tienen rango ley y tienen rango constitucional. Pero también es verdad que todo proyecto de inversión en nuestro país está bajo las leyes y la regulación de los peruanos.
Keiko, vamos a ir a una breve pausa y venimos con una parte final de la entrevista para preguntas muy cortas, para respuestas cortas. Claro. Una breve pausa y ya venimos. Muy bien, y en esta parte final de la entrevista a la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, vamos a ir con un ping-pong, con preguntas breves para respuestas breves. Empiezo yo. Keiko, ¿quién es la candidata de Estados Unidos en esta campaña? ¿Rafael López Aliaga o usted? ¿Cómo le ha ido en esta última visita en Mar-a-Lago? Bueno, yo creo que eso habrá que preguntarle al embajador de los Estados Unidos. Yo no creo que ellos tengan un candidato fijo. Pero hay casos en los cuales han influido en las campañas en Argentina, en Honduras. ¿Cree que algo así podría ocurrir en esta campaña? Puede ser. Yo creo que el presidente Trump hoy se involucra muchísimo más en diferentes procesos electorales. ¿Puede dar una opinión? Sí. ¿Y le parecería bien que eso ocurra? Está en todo su derecho de opinar, pienso yo. ¿No es una interferencia indebida? No, o sea, él no está viniendo a hacer campaña. En Honduras lo que hizo es dar una opinión con el que ahora es el presidente de la República, ¿no? Yo creo que de nuestro lado tenemos las ideas claras, hemos siempre defendido la Constitución, la democracia, y eso es algo que creo que los republicanos y el presidente Trump sabe valorar. Y yo le agradezco porque el presidente Trump propuso para que el Perú sea un miembro observador de la OTAN. Y eso es algo que nosotros tenemos que agradecer porque somos aliados en la lucha contra el narcotráfico, no solo con los Estados Unidos, sino también con Europa. Mi turno. ¿Considera usted traidores a Absalón Vázquez y Rolando Sousa? No, nosotros invitamos a Absalón Vázquez. Ese no sonó como... No tan contundente. Nosotros invitamos a Absalón Vázquez para que sea candidato con Fuerza Popular al Senado, pero yo le deseo la mejor de la suerte. Y le digo que no. Sí, él se disculpó. Pero yo lo que voy a resaltar y valoro es que él estuvo al lado de mi padre hasta el final. Le deseo mucha suerte a Absalón. ¿Y Rolando Sousa? A Rolando Sousa también, porque además sé que está saliendo con Mónica Chacón. Yo le agradezco porque Rolando fue abogado de mi padre junto con el doctor Nakazaki. Así es que a ellos solo gratitud. ¿Privatizaría Petroperú? Haríamos una APP, Asociación Público-Privada. Lo que creo que es bien importante primero es hacer un buen diagnóstico. Hay que introducir a la empresa privada en los sectores riesgosos. Por ejemplo, en el tema de exploración, creo que el Estado debe abstenerse de participar. El Estado puede participar en lo que es el refinamiento y la distribución. Pero la participación del sector privado ayudará a esclarecer las cosas, a hacer una reforma y a quitar estos sueldos y planillas doradas que existen en estos momentos. Ahora, ¿alguna vez ha hecho algo en política que la haya avergonzado? Sin duda he cometido errores y en campaña he tenido que aprender a hacer cosas que a veces me ponen en ridículo, pero lo que trato es disfrutar del proceso. Bueno, bailar no, porque lo hace muy bien. Muchas gracias. Permítame no pienso bailar ahora con usted, pero sí, disfruto mucho del baile. Pero yo creo que después de casi 30 años que estoy bajo el escrutinio público, lo que he aprendido es no enfocarme tanto en el resultado, sino disfrutar cada día y agradecer. Tengo vida y tengo salud, porque yo en prisión perdí y se me diagnosticaron muchas enfermedades. Por eso es que yo agradezco cada día a Dios y agradezco a mis hijas, porque si algo valoro en esta vida es poder abrazar a mis hijas cada mañana y cada noche, cosa que no podía hacer cuando estaba en prisión. ¿Le daría un tono militar a la lucha contra la inseguridad? Por ejemplo, López Aliaga ha propuesto a jueces militares, fiscales militares. ¿Esa propuesta sería parte o la podría tener Fuerza Popular? Nosotros proponemos varias cosas y le agradezco la pregunta, Augusto. Soy profesora global de la Florida International University. Acaba de estar el presidente Uribe, el presidente Lasso. Vino el ministro del Interior de El Salvador, que trabaja con el presidente Bukele, y el ministro Riera de Paraguay. Y lo que hemos señalado nosotros es que queremos presencia de las Fuerzas Armadas con Policía Nacional en un rastrillaje constante, presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras, sin que eso evite o paralice el comercio entre los países vecinos,
participación de las Fuerzas Armadas con el INPE en las cárceles, pero además tenemos que hacer una reforma del sistema de justicia, porque hoy de cada 10.000 denuncias que los ciudadanos se atreven a poner, solo 5 terminan en sentencias. O sea, vivimos en una impunidad total. Y lo segundo es que creemos que los internos tienen que trabajar por su comida, porque vivimos en un mundo al revés. Los delincuentes se les ha garantizado su abogado y no a las víctimas. Y hoy los delincuentes se les garantiza, y yo he estado injustamente en un penal y sé que los internos tienen derecho a carbohidratos, a proteínas, a verduras, pero hay millones de niños y personas de la tercera edad que no tienen garantizada su alimentación. Los internos tendrán que trabajar por su comida. El tipo está con las justas, pero una pregunta, si perdiera por 4ª vez, ¿volvería a candidatear hasta que ganara un día o acá acaba? Yo voy a seguir dirigiendo el partido. Para mí el rol más importante que yo hago, Augusto, no es ser candidata, es formar a jóvenes. Y de parte de Fuerza Popular y de nuestro partido saldrán muchos presidentes de la República. ¿Seguiría insistiendo hasta llegar a la presidencia? Vamos a ver, le podré contestar esa pregunta en quincena de junio. Muy bien, Keiko, muchísimas gracias por haber acudido aquí a Enfrentados y de hecho aprovechamos para invitarla nuevamente en los tramos finales de la campaña electoral. Les agradezco a ambos por esta invitación. Muchas gracias, Keiko.